Bueno, vamos a seguir. Valores normales y características físicas de los principales componentes del líquido extracelular. En la tabla 1.1 se muestran algunos de los componentes más importantes del líquido extracelular y sus características físicas, junto a sus valores normales, los intervalos de normalidad y los límites máximos que no llegan a provocar la muerte. Obsérvese que el intervalo normal de cada uno de ellos es muy estrecho. Los valores fuera de estos intervalos suelen deberse a una enfermedad. Entonces acá tenemos algunos de los valores normales, y esto después para leerlo cada uno. Tenemos, por ejemplo, acá, rescatar así bien fácil, la temperatura del organismo, 37 grados centígrados, y el equilibrio, el pH, 7,4, y puede ir de 7,3 a 7,5. Bueno, esto lo veremos después, ion calcio, cloruro. Bien, entonces, lo más importante es conocer los límites por encima de los cuales estas alteraciones provocan la muerte. Por ejemplo, un aumento de la temperatura del organismo de tan solo 7 grados por encima de la normalidad provoca un ciclo vicioso en el que aumenta el metabolismo celular y se destruyen las células. Obsérvese también el estrecho intervalo del equilibrio ácido-base en el organismo, con valor normal de pH de 7,4 y con valores mortales tan solo a 0,5 unidades de cada lado de la normalidad. Otro factor importante es la concentración del ion potasio, porque siempre, a ver, el correo me molestaba, porque siempre que disminuya a menos de un tercio de la normalidad, es probable que la persona quede paralizada porque los nervios ya no pueden transportar las señales. Entonces ahí vamos a tener la importancia del potasio. Bien. Puede generar una parálisis. Por el contrario, cuando la concentración de potasio aumenta 2 o 3 veces por encima de lo normal, es probable que el músculo cardíaco esté muy deprimido. Además, cuando la concentración del ion calcio se reduce a la mitad de la normalidad, aparecen contracciones tetánicas de los músculos de todo el cuerpo por generación espontánea de un número excesivo de impulsos nerviosos en los nervios periféricos. Cuando la concentración de glucosa disminuye por debajo de la mitad de lo normal, se desarrolla una irritabilidad mental extrema y en ocasiones incluso aparecen convulsiones. Estos ejemplos deberían bastar para apreciar el importante valor e incluso la necesidad del gran número de sistemas de control que mantienen el organismo funcionando con salud. Ante la ausencia de cualquiera de ellos puede producirse una disfunción grave del organismo e incluso la muerte. Bien. Vamos a las características de los sistemas de control. Los ejemplos mencionados de los mecanismos de control homeostáticos son solo algunos de los muchos de miles que actúan en el organismo y todos ellos poseen algunas características comunes que se exponen en la siguiente sección. Retroalimentación negativa de la mayoría de los sistemas de control. O sea, vamos a tener retroalimentación negativa y positiva, que eso viene después. Entonces, a ver, bueno. La mayoría de los sistemas de control del organismo actúan mediante una retroalimentación negativa. O sea, entonces la mayoría son de retroalimentación negativa. Que podemos comprender mejor si revisamos algunos de los sistemas de control homeostáticos que hemos mencionado. Al hablar de la regulación de la concentración de dióxido de carbono, la ventilación pulmonar va a aumentar cuando dicha concentración se eleva en el líquido extracelular. A su vez, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular porque los pulmones expiran cantidades mayores de dióxido de carbono. En otras palabras, la concentración elevada de dióxido de carbono inicia una serie de sucesos que disminuyen la concentración hacia la normalidad, lo que da una señal negativa para iniciar el estímulo. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono disminuye demasiado, se crea una retroalimentación que tiende a aumentar la concentración. Esta respuesta también es negativa al iniciar el estímulo. ¿Cuándo? En cuanto a los mecanismos que regulan la presión arterial, una presión arterial elevada provoca una serie de reacciones que favorecen el descenso de la presión, o unas presiones bajas provocan una serie de reacciones que favorecen la elevación de la presión. En ambos casos, estos efectos son también negativos con respecto al estímulo que inició la reacción. O sea, el feedback va a ser negativo. El estímulo fue la baja de presión. Entonces, una vez que aumente la presión, listo, el estímulo terminó. O sea, se pongan los efectos
a funcionar, los mecanismos a funcionar, perdón. Por lo tanto, en general, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor a un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. Bien, ganancia de un sistema de control. El grado de eficacia con el que un sistema de control ¿qué decía? El grado de eficacia con el que un sistema de control mantiene las condiciones constantes está determinado por la ganancia de la retroalimentación negativa. Por ejemplo, supongamos que se hace una transfusión de un gran volumen de sangre a una persona cuyo sistema de control de la presión está en los vasoreceptores. Por ejemplo, supongamos que se hace una transfusión de un gran volumen de sangre a una persona cuyo sistema de control de la presión en los vasoreceptores no está funcionante y que su presión se eleva de un valor normal de 100 milímetros de mercurio hasta 175, ¿no? A la persona se le hace la transfusión, pero sus vasoreceptores, o sea, la presión va a aumentar, se le transfunde sangre, pero sus vasoreceptores no lo van a censar. Supongamos entonces que el mismo volumen de sangre se inyecta a la misma persona cuando el sistema de vasoreceptores está funcionando correctamente. Y esta vez la presión arterial aumenta hasta 25. Es decir, el sistema de control por retroalimentación ha provocado una corrección de menos 50 milímetros de mercurio, es decir, desde 175 hasta 125. Queda un incremento de la presión de más 25 que se conoce como error, lo que significa que el sistema de control no tiene una eficacia del 100% para ver los cambios. La ganancia del sistema se calcula utilizando la fórmula siguiente. Ganancia es igual a corrección dividido el error. Entonces, a esto le llamamos la ganancia de un sistema de control. Es decir, el ejemplo del sistema de vasoreceptores, en el ejemplo del sistema de vasoreceptores, la corrección es de 50 milímetros de mercurio, de menos 50, y el error que persiste es el de 25. Por lo tanto, la ganancia del sistema de vasoreceptores de esa persona en cuanto al control va a ser de menos 50. Es decir, un trastorno que aumente o disminuya la presión arterial tiene un efecto de tan solo un tercio de lo que ocurriría si no actuara ese sistema de control. Bien, las ganancias de algunos otros sistemas de control fisiológicos son mucho mayores que las del sistema de vasoreceptores. Por ejemplo, la ganancia de un sistema que controla la temperatura interna del organismo, cuando una persona queda expuesta a un clima frío moderado, es de menos 33. Lo que se deduce que el sistema de control de la temperatura es mucho más eficaz que el de la presión mediante vasoreceptores. Bueno, queda poco. A ver. Bien. La retroalimentación positiva a veces provoca círculos viciosos y muerte. O sea, seguimos hablando de retroalimentación positiva, ¿sí? Nos podríamos preguntar, ¿por qué la mayoría de los sistemas de control del organismo actúan utilizando una retroalimentación negativa y no una positiva? Perdón, dije una pavada. A veces no pienso. Antes hablamos de la negativa, ahora hablamos de la positiva. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Por qué todos usan la negativa? Y porque la positiva dice que te puede llevar a la muerte. Se genera como un círculo vicioso. Ahora vamos a ver. Y la muerte. En la figura 1.3, que acá no se ve, es esta, donde vemos la eficacia de bombeo del corazón en el eje vertical en horas. Bueno, ahí está. Entonces dice. Bueno, se muestra un ejemplo de que puede llegarse a la muerte como consecuencia de la retroalimentación positiva. En ella se muestra la eficacia de bombeo del corazón, demostrándose que el corazón de un ser humano sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. Una persona normal bombea 5 litros de sangre por minuto. Si una persona tiene bruscamente una hemorragia de 2 litros, la cantidad de sangre del organismo disminuye hasta un nivel tan bajo que no queda sangre para que el corazón bombee eficazmente. En consecuencia, cae la presión arterial, disminuye el flujo de sangre que le llega al músculo cardíaco a través de los vasos coronarios, con lo que se debilita el corazón. Disminuye el efecto de bomba, disminuye aún más el flujo de sangre coronario y el corazón se debilita más. Este ciclo se repite una y otra vez hasta que se produce la muerte.
Obsérvese que cada ciclo de retroalimentación provoca además un debilitamiento del corazón. En otras palabras, el estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo, que es el que consiste en la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva se debería denominar mejor círculo vicioso. Aunque los mecanismos de control de retroalimentación negativa del organismo pueden superar grados leves de retroalimentación positiva y no desarrolla el círculo vicioso. Por ejemplo, si la persona del ejemplo anterior tuviera una hemorragia de 1 litro en lugar de 2, los valores normales de retroalimentación negativa que controlan el gasto cardíaco y la presión arterial superarían la retroalimentación positiva y la persona se podría recuperar. ¿Cómo se muestra la curva de los puntos, la figura 1.3? Bueno, bien. Vamos a que la retroalimentación positiva a veces es útil, dice. En algunos casos, el organismo usa la retroalimentación positiva a su favor. La coagulación sanguínea es un ejemplo de gran valor que tiene retroalimentación positiva. La coagulación sanguínea, ejemplo de retroalimentación positiva. Bien. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación. Algunas de estas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre inmediatamente adyacente, con lo que se consigue que coagule más sangre y cesa la coagule más sangre. Este proceso continúa hasta que se tapona el orificio del vaso y cesa la hemorragia. A veces este mecanismo se va de las manos y provoca una formación de coágulos no deseados. En realidad este proceso es el que inicia la mayoría de los ataques cardíacos, que se den al comienzo de un coágulo en la superficie interna de una placa aterosclerótica en la arteria coronaria. Y el crecimiento del coágulo continúa hasta que se bloquea la arteria, ¿no? Bueno, el parto es otro ejemplo en el que la retroalimentación positiva tiene gran importancia. Cuando las contracciones uterinas son suficientemente fuertes como para que la cabeza del niño comience a empujar el cuello, el estiramiento de este envía señales a través del músculo uterino que vuelven hasta el cuerpo del útero, provocando aún más contracciones y más potentes. Es decir, que las contracciones uterinas estiran el cuello y el estiramiento del cuello provoca contracciones más potentes. Entonces, otro ejemplo de retroalimentación positiva es en el momento del parto, las contracciones uterinas. Entonces ya tenemos la coagulación sanguínea y el parto. Son entonces sistemas de control de retroalimentación positiva. Bueno, el niño cuando nace, este proceso adquiere la potencia suficiente. Si no lo hace, las contracciones se desvanecen y transcurren algunos días hasta que vuelven a comenzar. Ya queda poquito, ¿eh? Otro uso importante de la retroalimentación positiva es la generación de señales nerviosas. Es decir, cuando se estimula la membrana de una fibra nerviosa, lo que provoca una pequeña pérdida de iones sodio a través de los canales de sodio de la membrana hacia el interior de la fibra. Entonces, se provoca un estímulo en la membrana de la fibra nerviosa. Provoca una pequeña pérdida de iones de sodio a través de los canales de sodio de la membrana hacia el interior. Los iones sodios que entran en la fibra cambian el potencial de membrana, lo que a su vez provoca la apertura de más canales, un cambio mayor del potencial, la apertura de más canales y así sucesivamente. Bueno, esto va a hacer generar un potencial de acción, o sea, a medida que entra, más se va generando. Es decir, que una pequeña fuga se convierte en una explosión de sodio que entra en la fibra nerviosa. Importante esto, ¿eh? Una pequeña fuga se convierte en una explosión de sodio que entra en la fibra nerviosa, creando un potencial de acción en el nervio. Este potencial de acción provoca, a su vez, una corriente eléctrica nerviosa e inicia nuevos potenciales de acción. Este proceso continúa una y otra vez hasta que la señal nerviosa recorre la fibra hasta su extremo. Siempre que la retroalimentación positiva es útil, la propia retroalimentación positiva